Si bien no tiene asignada una etapa específica del proceso de minería de datos, la visualización de los datos es muy importante para verificar el avance y la calidad de cada etapa del proceso. De las técnicas de visualización de datos, la más importante probablemente sea mirar la tabla o los datos crudos que tenemos. Quizás resulta obvio aclarar esto, pero en realidad este tipo de visualización es la única que va a tener realmente toda la información que tenemos disponible. Entonces, mirar los datos, realmente pasar mucho tiempo, horas, mirando un conjunto de datos, mirando sus valores, realmente puede ser muy, muy, muy relevante a la hora de tener éxito en un proceso de minería de datos, a la hora de poder modelar bien los datos. Sabemos de bases de datos que son públicas, que no obstante ser públicas, luego de varios años, se han encontrado errores en las mismas, después de miles o cientos de experimentos en esas bases de datos. Entonces, nunca está de más, sobre todo en bases de datos que vamos a ver por ahí quizá poco tiempo, que se generan y que cambian con el tiempo. Bueno, siempre está bueno hacer una pasada importante. Por ejemplo, en este caso, quizás ninguna visualización me va a mostrar de forma simple que las posiciones tienen una codificación media rara, como en este caso que son varios valores separados por coma dentro de este atributo. Y este es un caso trivial y hay cosas más importantes que estas, ¿no? Que se pueden estar escapando si no miro bien todos los datos crudos, ¿no? Más allá de eso, las visualizaciones que tenemos disponibles vamos a verlas, pero después otra que también parece muy simple, pero que es una manera de visualizar realmente los datos, es ver las desviaciones de los datos. Por ejemplo, en este caso podemos ver la media y la desviación de un conjunto de datos, asumiendo que es normal, que es una asunción bastante leve, y podemos ver rápidamente entonces para un dataset con estas de personas que juegan al fútbol con estas características, su habilidad de manejo, de pase, de disparo, de velocidad y de peso, podemos ver muy rápidamente cómo están estas distribuciones. Vemos que en general estos valores parecen ser valores entre 0 y 100 para estas habilidades. Bueno, el peso tiene otra distribución natural, pero nunca llegan a 100, parece en este caso, y acá nunca llegan a 0, ¿no? Pero parecerían ser como habilidades que se codificaron, al menos de 0 a 100, y ninguna persona parece que tiene menos de 15 en una de ellas o de 20 y pico, y nadie tiene un 100 perfecto. Pero bueno, vemos más o menos entonces cuál es el rango de los valores. También generalmente usamos una herramienta de mini datos de visualización, nos va a decir cuántos datos hay faltantes. Podemos ver en base a esto que, bueno, si el mínimo es 23 y el máximo es 96, esperamos que más o menos el centro esté por los 50 o quizás un poquito más, ¿no? Porque este 23 nos diría que, bueno, si sacamos el promedio, más o menos, deberíamos estar en unos 55, aproximadamente 60 de media. Y acá vemos que el manejo parece que la mayoría de los jugadores tienen un buen manejo y un poco de pase. El disparo parece ser una cosa más exclusiva, que no está tan particular en ciertas personas. La velocidad también parece ser que en general tiene una velocidad bastante grande, si en algunos casos muy lentos, ¿no? Y el disparo acá vemos también que esto, bueno, afecta el centro con el mínimo también. Y por otro lado podemos ver la dispersión, ¿no? Que nos dice, sin mirar el gráfico, acá tenemos el gráfico, pero si no, podemos no mirar esto y podemos ver que el disparo parece ser un atributo que es distinto que el resto, ¿no? Porque tiene un centro más bajo y además una mayor dispersión, con lo cual esperamos que va a haber una mayor diversidad acá en la habilidad disparar bien dentro de este conjunto de personas. Entonces, estos atributos nos permiten entender eso, básicamente. ¿Cómo se calculan? Bueno, es un breve repaso, aunque esto es algo clásico de estadística, ¿no? Pero la media y la desviación se pueden calcular simplemente tomando los valores y calculando la suma de todos los valores de un atributo y dividirlo por n, que es la cantidad total de los mismos, ¿no? Entonces, de esta manera obtenemos la media, que es el centro geométrico, digamos, de la distribución, el centro de equilibrio de la distribución. Vemos, por ejemplo, en este caso, un conjunto de datos en donde por ahí eso no sé si tiene una relevancia tan importante, porque este sería el centro acá geométrico de la distribución. eh, en- pero bueno. Después tenemos la desviación estándar, que es la medida de desviación, asumiendo que es una normal,
nuestra entrada, que respecto de esta media, me dice qué tan alejados están en promedio estos valores respecto de la media. La desviación se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza también es una cantidad, un estadístico estándar, y lo que hace es básicamente comparar cada valor con la media y elevarlo al cuadrado para tener una desviación al cuadrado de la misma. Y todos estos valores, estas desviaciones se suman todas de todos los ejemplos y se divide por n-1. Esto, para no meternos en detalles, es porque la estimación de la varianza real que realizamos a través de la varianza de los datos, bueno, tiene ciertas particularidades. Entonces esta división de n-1 hace que, si tenemos un gran conjunto de valores, eh, esta varianza sea insesgada, o sea que básicamente se calcule mejor y sea una mejor aproximación a la varianza real. Entonces, la varianza, cuanto más grande es, como vemos acá, en este caso la línea verde nos indica un conjunto de datos que tiene la misma media. Bueno, en este caso tienen 0, pero no importa cuál sería la media. Pero lo importante es que esta tiene mucha desviación, con lo cual vamos a encontrar más desparramados, digamos, los datos. Y por otro lado tenemos, bueno, la varianza media, y por otro lado tenemos la varianza baja, que en este caso vemos que están todos los datos muy, muy, muy concentrados alrededor del 0. Esta en particular tiene varianza 1, si mal no recuerdo. Entonces están todos bastante, bastante cerca acá del centro. Y esta de acá tiene varianza 5 y esta varianza 10, con lo cual ya vemos una gran distribución de estos valores. Y bueno, eso implica obviamente esto nos da un poco de información así ya intuitiva de cuánto varía un atributo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cálculo numérico, como sería sumar todos estos y dividir, ¿no? Y calcular después la varianza y después la desviación estándar. Y, perdón, por último acá, también vemos que, bueno, generalmente la asunción de la normal suele ser bastante útil, pero bueno, no necesariamente, como digo, esto es una distribución normal porque, bueno, acá vemos que esta es una distribución casi uniforme con algunos casos particulares y además son valores enteros, con lo cual tenemos que tener cuidado cuando aplicamos esto. Tampoco hay que aplicarlo ciegamente, pero puede ser una buena forma de comenzar el análisis. Después tenemos la mediana y los cuartiles, que también son cantidades estadísticas bastante comunes. Y a su vez tenemos el mínimo y el máximo, ¿no? Por ejemplo, el mínimo y el máximo también son valores fáciles de entender. La mediana es el valor que está en el medio, ¿no?, de todo nuestro conjunto de datos, si los ordenamos, ¿no? Entonces, como la idea es que acá tenemos un conjunto de datos y lo ordenamos, y ahí vamos a tener cierta información. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que está en el medio acá? Bueno, en este caso parecería que no hay un valor en el medio, así que vamos a promediar estos dos. Y esta es la mediana, o también llamada el segundo cuartil, porque generalmente se divide el conjunto en 4 cuartiles. No hay una razón real por qué elegimos 4, podemos haber elegido 3, 2, 5, 8, pero la realidad es que es intuitivo dividirlo en 4. Para las personas tenemos esa, digamos, esa tradición, y además eh, ya nos permite comparar distintos conjuntos de datos, entendiendo ya simplemente los cuartiles. Entonces, bueno, de la misma manera que este sería, el cuartil 2 sería la mediana del valor que está en promedio en estos dos, porque acá tenemos una cantidad par de valores. Lo mismo pasa con los otros dos cuartiles, con el cuartil 1, que sería el que separa el primer cuarto de la muestra del resto, y lo mismo con el tercer cuartil. Entonces, teniendo estos valores 5, 11, 17, yo también tengo una noción de la distribución de mis valores, ¿no? Yo sé que, bueno, el 25% de mi muestra está hasta el 5, tiene valores menores a 5, el otro 25% del 5 al 11, el otro 25% del 11 al 17, y el otro 25% está más allá. O sea, lo más importante creo que acá es entender que el 50% de la muestra está entre 5 y 17, y probablemente ese sea el valor más relevante en estos casos, ¿no? O sea que la mediana está en 11 y esto de acá. Y bueno, si combinamos muchas veces la mediana con la media, nosotros podemos ver también un poco la asimetría de nuestra distribución, ¿no? Si la mediana eh, es igual que la media, podemos decir que nuestra distribución es simétrica, ¿bien? Y si no, hay una simetría para algún lado dependiendo para dónde está la mediana. Bien, después tenemos, más allá de este tipo de visualizaciones que son numéricas o mirando valores, tenemos visualizaciones ya con gráficos que nos permiten tener cierta facilidad o cierta potencia mayor de estas visualizaciones más tradicionales de ver estadísticas. No obstante, bueno,
Son útiles cuando vemos, por ejemplo, un solo atributo, o sea, una sola dimensión. También podemos combinar dos atributos. A veces podemos combinar hasta tres utilizando algunos truquitos como el color. Y algunos métodos permiten visualizar n dimensiones con ciertos reparos. Pero bueno, a medida que quiero visualizar más atributos, quiero poner más atributos en el mismo gráfico, voy a ver relaciones más complejas, pero también va a ser más difícil entender qué es lo que está pasando en ese gráfico. Así que, bueno, generalmente el análisis requiere combinar distintos tipos de estos gráficos con estadísticas, con iteración sobre el modelo, con descripciones textuales para entender bien un conjunto de datos y poder luego presentar conclusiones acerca del mismo. Eh, Vamos a ver los diagramas tradicionales que se pueden hacer. Tenemos los diagramas de caja, boxplot, que sirven acá para datos numéricos, ¿no? Y después tenemos los diagramas de barra, por ejemplo, y los de histogramas, que son diagramas de distribución, me permiten ver cómo están distribuidos los valores de una variable o atributo. Y eso tenemos dos tipos, uno para diagrama de barras y otro para un histograma, ¿sí? En realidad el diagrama de cajas también es de distribución, pero es un poco específico y sirve solamente para numérico porque, bueno, utiliza este concepto de los cuartiles que mencionamos antes. Y después también tenemos diagramas de dispersión. Acá puse que es solo numérico, pero hay variantes que podemos hacerlas con datos categóricos a veces, pero bueno, tradicionalmente es un diagrama numérico que me permite ver cómo se relacionan dos variables o tres en tres dimensiones, o bueno, no, cuatro ya generalmente no llego a poder visualizar, a menos que usen un truquito. Y después tengo el diagrama de líneas paralelas o dimensiones paralelas, que es o a veces simplemente se le dice diagrama de líneas, donde tenemos a veces como el dataset invertido, por decirlo de una forma. Eh, Porque en este diagrama cada ejemplo va a ser una línea distinta, ¿bien? Y bueno, esto nos va a permitir ver todas las dimensiones al mismo tiempo, pero es un diagrama mucho más complejo en donde si no tengo una clara distinción entre ciertos grupos de mi conjunto de datos, o si son muchos los datos, probablemente sea difícil entender qué es lo que está pasando. Bueno, y obviamente estas visualizaciones se pueden hacer con cualquiera de los datos de entrada tabulares que yo tengo, y bueno, si tengo datos no tradicionales, bueno, quizás ahí voy a tener que utilizar algún tipo de visualización eh, mm, custom o hecha a medida para algún tipo de dato particular, pero en general la mayoría de las visualizaciones son de este tipo con datos estándar. El diagrama de cajas, como decía, eh, está relacionado con los cuartiles y la idea es mostrarme la misma información que me dan los cuartiles, pero gráficamente. Entonces, lo que vamos a dibujar es en una línea, básicamente el mínimo y el máximo de los valores de la distribución, que se suelen llamar bigotes por cuestiones históricas. Y además vamos a mostrar, acá tenemos la línea amarilla, la mediana y los dos cuartiles, 21 y 28 de esta distribución. A su vez, algunas veces hay variantes del gráfico de cajas, hay un montón de variantes con distintas maneras de calcular a veces los bigotes y otras cosas, pero además a veces le agregamos la media acá para ver esto que yo les decía de la asimetría de la distribución. Vemos que acá la media está acá, la media está acá y está parecida que está un poquito a la izquierda esta distribución, un poquito, no mucho, ¿bien? Entonces, este diagrama de cajas me permite decir, che, mira, la mitad de los datos está entre 21 y 28, ¿sí? La otra mitad está acá entre, ponele, 10 y 21 y la otra mitad está entre 28 y 42. Entonces, perdón, la otra mitad no, digo, los otros cuartos están entre 28 y 42 y entre 10 y 21. Entonces, esto me permite rápidamente ver cuál es la distribución de mis datos. También, en este caso, por ejemplo, ya vemos algo que también tiene una distribución asimétrica, pero en este caso a derecha, porque la mediana está un poquito más a la derecha que la media. Después, perdón, acá estamos mirando, esta es la media y la desviación estándar, o sea, se están combinando estos dos valores para ver todo en el mismo gráfico. Como decía, esto no es estándar, el gráfico de cajas técnicamente es solo con los cuartiles, pero bueno, esta visualización nos ayuda un poco a combinar todo al mismo tiempo. Después tenemos una variante en donde al diagrama de cajas lo dividimos por conjuntos. En este caso dividimos los que tienen el pie derecho con los que tienen el pie izquierdo y estamos viendo entonces acá eh, la habilidad de disparo y vemos que en promedio las personas con el pie derecho tienen una media ligeramente más grande en habilidad de disparo que
las de las personas que usan el pie izquierdo con preferencia. Con lo cual, bueno, eso habla un poco del mito de que las personas zurdas son más habilidosas o no. Ahora vamos a ver que por ahí en el resto de los atributos pareciera que es un poco al revés eso. Pero bueno, al menos no para pegarle al arco. Bueno, después tenemos el diagrama de barras, que es un diagrama que, como decía, es para atributos categóricos, que lo que me permite básicamente es ver la frecuencia en que, o la cantidad de ejemplos que tienen un valor, que a veces la frecuencia se hace en forma absoluta o a veces en forma relativa, dividiendo todo esto por la cantidad de ejemplos totales, entonces tengo un porcentaje, ¿no? Pero en este caso, bueno, tendría 12.000 personas que tienen un pie derecho, ¿no? O pie preferido derecho, y 4.000 que tienen un pie preferido izquierdo. Después tengo el histograma, que es una versión del diagrama de barras, pero para atributos continuos, o numéricos, en donde en realidad no voy a tener, o sea, no puedo hacer una barra por cada valor. ¿Por qué? Porque al tener un atributo continuo voy a tener muchísimos valores distintos. Entonces lo que hago es, de cierta forma, discretizar esta variable en bins o cubetas o intervalos o rangos que tengan cierto ancho. Generalmente este ancho es el mismo para todas las cubetas. Y lo que vamos a hacer es visualizar entonces el diagrama de barras del atributo discretizado. Es decir, es equivalente a hacer este diagrama a discretizar el atributo primero y hacer un gráfico de barras. Entonces, de esto va a depender mucho cuántos rangos yo elijo y el tamaño de los mismos, ¿no? En este caso, estoy eligiendo, por ejemplo, un tamaño de rango 2 y 36 rangos, con lo cual, o 36 cubetas o bins. Entonces, de esta forma, la distribución de los valores originales seguramente se respete bastante, pero bueno, también tengo un poco de ruido acá de valores que por ahí no quiero ver y no me permiten ver como más de forma global este atributo. Si por otro lado pongo solamente 8 rangos y que me daría un tamaño de rango de 10, en este caso, o sea, rangos más anchos, bueno, puedo ver por ahí un poquito mejor. Y aparte en este caso está bueno porque están de a 10. Entonces, bueno, tengo de 20 a 30, 30 a 40, así sucesivamente. Esto es más fácil de entender, por ejemplo, de que acá tenemos casi, se ve que de la mitad o 2/3 de las personas tiene una velocidad entre 60 y 80. O sea, vemos que la distribución está bastante centrada acá, ¿no? Entonces es fácil de verlo. Acá también es fácil de ver, se puede ver, pero bueno, por ahí complica un poco más integrar mentalmente estas líneas. También me puedo ir al otro extremo y solamente poner esto así con 4 rangos. Acá me quedan bastante más anchos los rangos y quizás ya es un poquito más difícil de ver, aunque sigue siendo útil, ¿no? Pero por ahí me pierdo acá si están todos acá de este lado, todos acá, pero bueno, sigue siendo útil. Y ya en este caso, aunque me voy a 2 rangos, bueno, básicamente pierdo un montón de información y generalmente no es útil este tipo de gráfico, ¿no? Pero bueno, acá estaría dividido en como los más rápidos y los más lentos, ¿no? Como que la gran mayoría pareciera que es bastante rápida, ¿no? Más de 50, y el resto hay pocos que son más lentos de menos de 50. Muchas veces a este histograma se le agrega un ajuste a una variable normal, como para ver un poquito más los datos y ver la distribución, ver qué tan asimétrica es. En este caso vemos que es un poquito asimétrica a la derecha, está como un poquito ahí, ¿no? No mucho, pero bueno, vemos que tiene también cola más larga a la izquierda en realidad, pero bueno, acá tiene un poquito más de masa a la derecha. Pero bueno, a veces nos sirve esto como para sacarnos un poquito el ruido, ¿no? Y esto sería, en cierta forma, equivalente a tener muchas de estas, más de estos rangos, no exactamente, porque bueno, acá podría haber un agujerito, etcétera, y esto va a asumir que hay una distribución ahí más continua. Después vamos a hacer este histograma 2D si agregamos color u otros elementos. En este caso, con el color podemos dividir de a 2, entonces podemos ver si este tema de si la frecuencia que hay en las velocidades de acuerdo a los pies, por ejemplo, para ver si hay si hay un patrón distinto para los zurdos que para los derechos. En este caso, como tenemos los valores absolutos, es difícil de comparar porque en realidad estamos viendo acá que estos parecen que son la mitad, pero en realidad porque las personas que juegan con la izquierda también son menores. Así que esto estaría bueno en realidad normalizarlos para que sean comparables en términos de porcentaje. Pero bueno, esto me permite de esta forma agregar más dimensiones y ver relaciones entre más variables en un mismo gráfico. También tengo los diagramas de dispersión, que lo que hacen es justamente mostrarme la relación entre dos atributos, ¿no? Entonces la idea es que por cada ejemplo básicamente voy a ir a agarrar estos dos atributos que tiene la persona, en este caso, que juegan al fútbol, y digo, bueno, si una persona tiene
no sé, una altura de 168 y un peso de 50, bueno, acá voy a dibujar un redondelito, ¿no? Y así itero por todos los ejemplos, todas las personas, y por cada persona agarro su peso y su altura y lo dibujo acá en este gráfico. Entonces, esto me da una manera de relacionar dos atributos y acá veo que hay una relación clara, que las personas en general, las que son más altas, suelen tener mayor peso, aunque eso no es, digamos, hay una variabilidad, porque por ejemplo acá tenemos personas de la misma altura, que una pesa 70 y otra pesa 100, o hasta acá tenemos, por ejemplo, vemos un outlier también en este caso, que es una persona que tiene una altura relativamente alta, pero normal, y tiene un peso muy alto, y acá podemos ver algo parecido, ¿no? Una persona que también es bastante alta y tiene un peso bastante más bajo que el resto del dataset, ¿no? Entonces, bueno, estas son formas de visualizar relaciones entre los atributos. Como estas variables están medias codificadas como enteros, si bien podrían ser continuas, parece que están codificadas como enteras. Vemos acá un patrón de puntos porque la grilla tiene hasta cierta resolución, ¿no? Con los enteros, entonces se están superponiendo acá valores distintos, por eso vemos acá, con el uso de transparencia, también podemos ver un poco la densidad, porque vemos que acá estos son más claros porque tienen menos puntos arriba, pero bueno, hay un límite para eso que ahora después vamos a ver cómo podemos lidiar con eso para que se pueda ver mejor la densidad de puntos. Acá tenemos otro atributo, otro par es donde pasa más o menos lo mismo, y acá vemos que entre estos dos atributos pareciera que no haber una relación muy fácil de entender, muy directa, ¿no? Después tenemos acá con disparo y defensa, que también parece que no hay una relación muy directa, aunque parece haber acá un cuadrante en donde en realidad hay poca gente que dispara mal o que tiene poca defensa, ¿no? Entonces, bueno, esto si bien eh, parece no darnos mucha información, pareciera como que esto sí nos da información acá, la ausencia de datos. Y parece que acá que no hay mucha correlación, no hay una relación muy fácil de entender entre las personas. Es posible que si agregáramos otra variable tuviésemos una mejor distinción entre las cosas. Entonces, una cosa que podemos hacer es agregar esto del pie izquierdo y pie derecho. Y acá si comparamos la defensa y el disparo, vemos algo parecido, pero vemos también, por ejemplo, de que hay mayor variabilidad, parecería, en las personas con pie derecho, que es entendible porque son más, que en la que tienen solamente pie izquierdo. Bien, y bueno, eso habría que ver si es algo del dataset o no, pero acá también de vuelta vemos todo un lío de puntos muy difícil de entender. Es posible que sea porque los puntos acá ya se han dibujado con un marcador muy grande también, ¿no? Y si queremos agregarle más datos todavía a esto, bueno, podemos agregar otro atributo utilizando, por ejemplo, formas de los marcadores con que dibujamos cada persona. En este caso, entonces estamos usando eso para mostrar que son de izquierdo a derecho. Bien. Y tenemos acá el disparo por la defensa y además le agregamos la edad, ¿no? Entonces podemos ver acá algo que es bastante claro, que es que con el color este pareciera que las personas más chicas tienen menor habilidad en general que las personas más grandes, ¿no? En particular, bueno, em, vemos esto y vemos que por ahí con el izquierdo y el derecho no hay ningún patrón claro en este caso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí acá descubrimos esta relación y quisiéramos explorar más cambiando estos marcadores con otras cosas y nos parece interesante el tema de la edad. Entonces, este gráfico está mejor, nos muestra más relaciones, pero bueno, también es difícil de entender, difícil de interpretar y bueno, eso siempre es una disyuntiva, ¿no? Entre hacer más complejo un gráfico con más potencia, más información, pero al mismo tiempo más difícil de interpretar. Después, eh, para lidiar un poco con este problema que les decía de que tengo valores repetidos o valores superpuestos, se puede a veces agregar ruido o lo que se llama jitter en uno de estos gráficos, en donde lo que hacemos es básicamente agregarle un valor aleatorio muy muy chiquito a cada uno de estos puntos, de manera tal de que no queden superpuestos, ¿no? Entonces, algo que yo antes lo vi acá que no sabía por ahí muy bien dónde estaba la densidad, ahora puedo ver que en realidad está bastante por todos lados, o sea, no es que acá había mucho más densidad que acá, que podría haber pasado, y por ahí estos bordes acá se ven de forma más definida. Entonces, si bien acá hay un poquito de ruido y como que es algo que tradicionalmente no quiero en mi dataset para los procesos de minería de datos, para la parte de visualización puede ser útil. Después tenemos la versión del diagrama de dispersión también en 3D, que lo puedo hacer también con digamos, con 3 dimensiones, o también con 3 dimensiones, y también si quiero color y si quiero marcadores distintos, puedo llegar hasta visualizar hasta 5 dimensiones, que generalmente es como el máximo que puedo meter tradicionalmente en uno de estos gráficos, ¿no? Entonces, con esto me permitiría ver relaciones entre 3, 4, 5 variables, pero bueno, como decía, ya se vuelven
muy complejos y generalmente los gráficos 3D quiero tenerlos en algún tipo de visualización interactiva para poder girarlos, rotarlos, zoomearlos, etc. Por otro lado, tenemos los diagramas de dimensiones paralelas. Estos diagramas lo que me permiten es ver relaciones entre todos los atributos porque acá cada ejemplo va a ser una línea. O sea, cada uno de estos ejemplos de mi dataset va a ser una línea y la manera que lo vamos a hacer es que empezamos por ejemplo, acá en la velocidad, ¿sí? Y entonces si una persona tiene velocidad 60, hacemos un puntito acá. Y si tiene esa misma persona disparo 80, hacemos una línea hasta acá. Y después si tiene pase 40, hacemos una línea hasta acá. Y así sucesivamente. Entonces vamos dibujando líneas donde, para, digamos, de atributo en atributo. Este orden es completamente arbitrario, lo podemos cambiar, pero no debería importar realmente, salvo por algún tipo de agrupación lógica que nos ayude. Y bueno, de esta forma podemos visualizar acá, a priori, estamos viendo la distribución general de nuestros datos. O sea, vemos que la velocidad está más o menos entre 30 y 90 y pico, y así sucesivamente con los atributos. Y vemos eh, también que hay muchas líneas, y entonces no podemos ver muy bien la relación porque tenemos muchos ejemplos, la relación entre las variables, pero sí podemos al menos ver la distribución general. Si le agregamos un poquito eh, de herramientas a esto, podríamos ver, por ejemplo, una visualización alternativa, como son muchas líneas, que sería el mínimo y el máximo, ¿sí? En el fondo acá, con este fondo de color gris, pero además podemos ver la media, que es la línea central gruesa, y también las barras que serían la desviación de esta distribución. Entonces, de esa forma también nos permitiría ver rápidamente algo equivalente a la tabla de medias y desviaciones que mencionábamos antes, pero de forma gráfica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso todas las variables son muy parecidas, pero en unos casos son muy distintas. Acá es importante considerar de que todas tienen que estar más o menos en la misma escala, porque si te pongo variables con distintas escalas, probablemente si tuviesen unas variables, por ejemplo, en escala de 0 al 1000, estas serían muy difíciles de ver y las otras dominarían todo la visualización, así que ahí tengo que tener cuidado en cuáles incluyo. Y también podría empezar a poner acá, como siempre, color y otros trucos. En este caso lo separamos por el pie preferido y podemos ver a priori, ¿sí? Sin mucha certeza estadística, pero podría ser, como parte de un análisis exploratorio de entender mi dataset, parecería que, como veíamos antes, las personas zurdas le pegan un poquito peor, pero tienen un poco mejor el pase y el manejo, lo cual quizás entonces lo de que las personas zurdas son más habilidosas venía acá del pase y del manejo y no necesariamente del disparo al arco. Bueno, entonces de esta manera podemos ver como decía, es un gráfico muy potente en el sentido que vemos muchas cosas, pero se complica si la distribución está muy mezclada como en este caso. Y por último, a veces queremos tener un tipo de visualización a medida. Por ejemplo, si tenemos datos que están georreferenciados, entonces en ese caso, como en este dashboard de COVID, de cuántas personas, cuántos casos hay en cada región, bueno, en este caso podemos hacer una visualización custom por ahí para esto, porque tenemos una aplicación particular o porque nada, sabemos que es importante, pero en general no suelen usarse estas visualizaciones de forma exploratoria, o se pueden visualizar, por ejemplo, un mapa, pero no con este nivel de detalle y esta interfaz construida de forma así tan a medida a este problema particular. Pero bueno, en unos casos donde tenemos un dataset con información muy compleja que por ahí requiere un tipo de filtrado y de manipulación de la información muy particular. Bueno, en esos casos puede ser que valga la pena hacer algún tipo de visualización custom. Como decía, quizás no en la primera iteración del proceso de minería, pero por ahí en la segunda o tercera vemos que en realidad para detectar ciertas variables, como en este caso la cantidad de casos, necesitamos algún tipo de visualización más particular y bueno, se pueden hacer en manera ad hoc para cada problema.